Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas noches, ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos de Economía Ahora? Tanto tiempo de estar juntos, esta vez en vivo, así que ustedes tienen la oportunidad de poder interactuar, poder preguntar, poder contestar, poder decirle al invitado las cosas que le pueden decir o que no le pueden decir cuando lo ven por televisión y piensan, pero no pueden comunicarse con él. Hoy vamos a estar hablando con Eduardo Martínez, analista internacional, para ver todo lo que nos está pasando, y nosotros, como personajes de Argentina, debemos pensar en lo que pasó ayer, ¿no? Porque ayer, 1 de marzo, se abrieron las sesiones ordinarias, el presidente nos dijo que estamos en Disneylandia, y después pasamos a Tanzania, después del mediodía, sin luz medio país, el otro medio país se quedó sin luz hoy, y además deberíamos formar, yo creo, a esta altura un partido de los jubilados, no con las manos limpias como nos pasó, pero sí que los jubilados, como sean, somos 6 millones de votos que debemos dirigir hacia quién debe dirigir este país y no seguirnos cagando. Perdone que diga la expresión que yo siento, porque hasta ahora todos los gobiernos que pretenden o que dicen que van a defender a los viejos, se cagan en los viejos, no se preocupan en los viejos. Es más, si en este momento hubiéramos tenido la misma fórmula que había implementado el gobierno de Macri, en este momento los jubilados de mínima tendríamos aproximadamente entre 150 y 160 mil pesos, ¿saben? Cosa que hoy no pasa. Entonces, indudablemente este gobierno, el ajuste que hizo, a pesar de los bonos que da, como si fuera una caridad, nos esquilmó la jubilación. Y como él, todos. Empezó allá por el general que decía que para los enemigos ni justicia, y que armó una caja de jubilaciones maravillosa donde cobraba pero no pagaba. Y después, claro, era un lindo fondo, entonces lo empezaron a usar. El fondo de sostenibilidad del curro político. Eso debería ser el fondo de sostenibilidad de las jubilaciones. Que lo usan para lo que quieren, lo usan como quieren, y realmente nosotros seguimos mirando de costado y viendo lo que nos cuesta el asado, la luz, el gas, el teléfono y todo lo que nos curran todos los meses, sin nosotros poder decir absolutamente nada, y llegamos hasta acá, justamente, por no decir absolutamente nada. Entonces, empecemos a decir algo. Yo por lo menos me hago mi mea culpa y lo digo. El que quiera seguirme, adelante. Quiero cambios, pero ya no cambios, estos cambios de maquillaje. Vio que son halcones, son palomas, después se visten de halcones, después se visten de paloma, de vez en cuando tenemos un cisne, y a veces aparece un Papá Noel. Pero pasan 4 años y salimos peor de lo que entramos. En realidad es así. Entonces los argentinos nos pasamos discutiendo hoy, por ejemplo, todo el día, del famoso problema narco en Rosario con respecto al mercado de la familia de la señora de Messi. Y ahí empiezan los mea culpa. Bernie nos dice que tendríamos que hacer algo, como si él fuera un periodista y no un funcionario. El amigo Aníbal, que es albertista de la primera hora, como fue de todos, ¿no?, nos dice que indudablemente el narcotráfico ganó, porque tras 20 años ganó el narcotráfico, siendo que en los últimos 12 años él fue ministro de Justicia, de Seguridad. O sea, te ganó a vos, Aníbal, no me ganó a mí, te ganó a vos. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos que ver que todo esto es un tremendo camelo que nos entretiene, cómo lo mira Cristina Alberto, cómo Alberto festeja con su señora, cómo crece el nene de Alberto, qué pasa con la policía en la Puerta de Olivos.
Mientras tanto, los problemas reales de la gente es que te matan por una moto, te afanan la bicicleta, te roban por un celular, te cagan a tiros por un celular. Si no tenés un celular y no tenés plata, te cagan a tiro igual. Y vivís en un país que te querés ir realmente, porque lo que quiere el ser humano en la edad en que estamos nosotros es vivir tranquilo, en paz. No un futuro brillante, porque el futuro sabemos que lo tenemos en el tercer tiempo y con el gol de oro, pero sí vivir en paz, vivir tranquilo, salir a la calle, poder sentarte en una mesa a tomar un café, una cerveza, a estar tranquilo. Y para los chicos que se van educando y que saben que en la reputísima vida van a acceder a una casa, se tienen que ir porque fuera tienen posibilidades, aunque no tengan desarrollos en las profesiones que hicieron acá, siendo mozo, siendo empleado de restaurante o siendo empleado de estación de servicio, que está nominado, el tipo tiene acceso a un montón de cosas que acá no existen. Y eso es lo que hace que Argentina expulse gente permanentemente. Gente que formó gratis. Gente que formó gratis en terciarios. Gente que atiende gratis en los hospitales y que vienen de afuera en tours. Y ahora nosotros recién ahora descubrimos, porque hubo una mano negra atrás de todo, es que las mujeres rusas venían a tener familia acá, les daban un pasaporte argentino y se insertaban en Estados Unidos. O sea, digamos que el profiláctico del mundo. Bueno, Alberto lo dijo a Putin, éramos la puerta de entrada de Rusia a todos lados. Y miren si no es joda, es puerta de entrada y salida. Eso pasa también porque mientras tanto los hospitales argentinos gratuitos atienden como el tuje a los argentinos que los mantienen, porque el que paga impuestos mantiene a todos, inclusive a los funcionarios que miran para otro lado, a pesar de que están gastando tu plata. Cada diputado que ayer estaba sentado escuchando al presidente y que algunos se pararon y no lo saludaron, nos cuesta 495 millones por año. No estoy loco. Es lo que cuesta cada diputado, más sus asesores, más los empleados del Congreso. Y un senador, ahí anda. O sea, tenemos varias compañías aéreas metidas ahí adentro para sesionar una vez por mes, como en la época de las carretas, o para no ir y no dar quórum, y mientras me rasco el higo, ¿no? ¿Y qué pasaría eso si pasara en la Cámara de los Lores en Inglaterra? O en un cantón de Suiza. Lo queman. Porque realmente el ciudadano tiene sus derechos claros. Y como tiene sus obligaciones claras, tiene sus derechos claros. Y esos derechos claros implican que no le roben la plata, que no se enriquezcan ellos y que mejoren la vida de la ciudadanía en su quantum, no en un lado de la grieta sí, en un lado de la grieta no. Y todo ese problemita que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo es lo que ha fomentado este país que es decadente. Que los mayores se van, los medios se van y los chicos se van. El otro día en una conversación, dos profesionales argentinas me decían que ya los hijos, gracias a los maridos, tenían los dos chicos nacionalidad española y los otros dos nacionalidad italiana. ¿Para qué? Para poder salir cuando quieran. Así de fácil. Y me comentaron, lo tengo que averiguar bien, que si uno va, un sudaca de cuarta va con una persona de la eurozona, la puede ingresar como acompañante, cosa que me alegra, porque somos de cuarta, eso es cierto. Bueno, como les dije, nosotros vamos a estar hablando con Eduardo Martínez, vamos a estar charlando de lo que pasa en el mundo y por qué no en Argentina, y en base a eso vamos a hacer una recorrida por todos lados. Ustedes lo tienen en la televisión permanentemente, pero nosotros hoy lo tenemos en vivo. Así que lo invito a que se
y que pueda contestar algunas preguntas de todo esto. Creo que no de todo esto, porque esto fue muy nacional y popular, como dicen, que de nacional y popular nada. Pero aquí lo tenemos, pronto, después de un canal de televisión. Gracias, Eduardo, por aguantarme a mí, que fui el que me atrasé. No hay problema. Vino bien el retraso, porque bueno, la verdad que a veces, después de muchas horas de aire, viste, tener sí, claro, ese momento. No, imagínate. Pero sí, pues sí. Yo estoy presto a partir de vacaciones, por ende, junté todo esto hoy y viste, el día final es el día tétrico, el que se cae el mundo, sí. El que todo pasa mal, todo está mal, sí. Y uno dice, no, lo tengo bien programado, bien organizado, pues siempre pasa algo. ¿Cómo andás, Eduardo? No, ¿Cómo estás vos? Inevitable. No, la verdad que muy bien, muy bien. Si bien la política internacional todo el año pasado y el comienzo de este ha sido difícil, ¿no? Porque muy difícil. Ya sabemos que el mundo es muy amplio y también es muy complejo, ¿no? Tiene muchas diversidades. Bueno, fue un desafío a nivel laboral, ¿no? Cada día. Claro. Temas muy diversos, muy distintos, muchos sorpresivos, otros esperables, pero es cierto que el mundo está viviendo un enorme cambio en el juego de poderes, de alianzas, de límites. Eso vos que sos una especialista. Yo realmente me sorprendo por los tremendos cambios que están habiendo en el mundo, digamos que como pendulares. Yo estaba acostumbrado a Argentina, que es pendular, ¿viste? Va todo mal, todo bien, todo mal, todo bien. Me sorprende cuando leo Alemania, cuando leo México, cuando leo, bueno, ni hablar de Rusia y Ucrania, que eso es una locura absoluta. Y lo que está pasando con extremismos en distintos países. En Francia, por un lado. O sea, contanos un poco cómo vos notás este cambio, de dónde nace, ¿de la política o de la sociedad? Tiene muchas aristas, porque creo que el momento de la pandemia generó una inflexión, como toda crisis internacional. Sí. Esto sí. Nos ha pasado inclusive en la historia argentina, en donde en esas crisis hay grandes teóricos de esto. Dominique Walton, por ejemplo, un gran pensador, decía que es muy difícil que un político pueda superar una situación de alta envergadura particular, ¿no? Es decir, porque siempre va a haber detractores, siempre va a haber alguien que critique sobre las decisiones que vos tomaste en tiempos extremos. Entonces, la pandemia acabó, por ejemplo, con todos los oficialismos en el mundo. Si eran de derecha, cayeron y entraron a la izquierda. Si eran de izquierda, cayeron y entraron de derecha. Es decir, claro. Y cuando hay crisis, lo vivimos a principios del siglo XX y pre-Segunda Guerra Mundial, ahí es donde los extremos ganan, ¿no? Es decir, donde empiezan a venderte este concepto de todo fracasó, todos los que estuvieron antes no pudieron hacer nada, ahora nos toca a nosotros, hay que tomar medidas duras. Y si vos hilás fino en todos esos extremismos de izquierda o derecha, hay mucho de oportunismo, ¿no? Es decir, hay mucho de populismo también, obvio, sí. De aprovechamiento de situaciones. Hay algunos que piensan que es simplemente ideológico, ¿no? Hay mucho de aprovechamiento. A veces algunos de esos políticos lo leíamos, lo decían 20 años atrás y no decían nada que ver con esto, ¿no? Es decir, hay una crisis de los oficialismos post-pandemia y hay, cuando salimos de la pandemia y entramos al poco tiempo en la guerra de Ucrania y Rusia, que generó una crisis múltiple en el mundo, desde económica, humanitaria y demás. Ahí también entró como una segunda hondonada que los que no están resistiendo... Fue una segunda pandemia, ¿no? Digamos. Fue una segunda pandemia. Sí, no. Y lo es, porque es un conflicto que lamentablemente va a durar años. Es decir, yo no tengo temor en decirlo, lamentablemente va a durar años. Lo que Rusia generó con esa invasión es una Siria dentro de Europa. Claro, porque va a haber inyección de ambos lados y van a seguir los conatos de guerra durante el tiempo que quieran. Absolutamente, pero es un momento muy complejo en donde las grandes potencias empiezan a ser criticadas fuertemente. La Alianza Europea
después del Brexit quedó dañada, es decir, se fueron grandes personajes de la Alianza Europea como Merkel, ese es un tema interesante hablar con vos. Yo estuve en 2019 en Inglaterra, en un tiempo interesante, y me decían que el Brexit, analizado económicamente, era un fracaso. No habían llegado al Brexit, o sea, recién estaban en el comienzo del final del Brexit, y que había sido una prepeada entre Cameron y Macron y Merkel, porque siempre Macron y Merkel marcaban las cosas, y entonces Cameron dijo, bueno, yo me voy. Llaman al pueblo y el pueblo dice, yo me voy, sin estar, creo que, preparado para el Brexit. Y hoy Inglaterra está pagando las consecuencias, tanto de Boris Johnson, que era un extremista, como de un Brexit que no estaba armado para salir y ser un ente aparte. Claro, porque, Raúl, pensalo de esta manera. Nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica a tener enormes crisis. Y estamos tan acostumbrados a las crisis que prácticamente no somos de cambiar demasiado nuestros planes. Es como convivimos con la crisis, ¿no? Claro. Es decir, dice, mañana hay una crisis, es una forma de vivir. Claro, es así. Europa, que ha tenido las grandes guerras y padeció de eso y le costó salir, mucho más de lo que la gente cree, ¿no? Sí, claro, seguro. Ve, por ejemplo, la crisis energética que se genera tras la invasión de Rusia a Ucrania, y ves que potencias enormes como Alemania juntaron carbón para pasar el invierno, pero estamos hablando de clase media, no la clase baja que vive lo que para nosotros sería una zona de emergencia. No, estamos hablando de clase media en sus casas, con un buen trabajo, tuvieron que comprar leña porque la mitad del sueldo se los iba pagando en energía, y de hecho aún hoy es así, en Inglaterra también es así, y hay muy pocos que pudieron ir pasando el invierno, no digo holgado, achicándose, pero pasándolo. Francia, España, por ejemplo, que tenían aún resto de energía. Pero la verdad es que generó que las grandes potencias pasen a la prehistoria en días, ¿no? Es decir, eso ha sido, coincido con vos, casi el efecto de una segunda pandemia. Sí, claro. Vos fijate que hoy Estados Unidos está, uno de sus principales bagajes económicos está en la lucha contra la inflación y la tasa de interés para poder sostener esa lucha contra la inflación. Cosa que no es un tema para los Estados Unidos en los últimos 50 años. No, de hecho, como la deuda de Estados Unidos es bárbara porque él emite dólares, así que no tiene problema. Pero hoy es un problema. Claro. Inglaterra tiene una inflación más alta en 40 años. Y España casi. Entonces uno ve que no estamos hablando de países que están acostumbrados, salvo España, digamos. Parecemos el presidente, Eduardo. Parecemos el presidente, como diciendo, tienen una inflación enorme, que tiene un 100% de inflación y tiene un 6, un 7, un 10 como mucho. Claro, pero nosotros somos, nosotros estamos en un Fórmula 1. Claro, vos que sos un experto en economía, entendés también que el tema no pasa por el número, el tema pasa por el alza. Por el concepto de si vos tenés 1,5 y pasás a 10, es como si nosotros saliéramos de los 50 y pico de Macri y tengamos en este momento 550. Sí. ¿Entendés? Es decir, es que es ahí así, donde viene el impacto. Es que es enorme. Entonces, bueno, no es para ellos tener 10,2 Inglaterra de interanual es una locura. Es una locura. Sí, claro. Pero ni posguerra tuvieron eso. Es decir, no lo pueden ni proyectar. Que uno se tiene que remitir, por ejemplo, al momento de los petrodólares y la crisis del petróleo del 73, 74, vas a encontrar algunas inflaciones en Europa, sí, pero la verdad es que para ellos es dinamita, porque tampoco los sueldos, mirá vos, los sueldos a ellos no les aumentan tanto, en otro que nos quejamos, tanto como fueron aumentando en Latinoamérica, que más o menos las paritarias fueron arrimando un poco. Ellos a veces ni siquiera. Entonces, la crisis para ellos es enorme, no lo pueden entender, están desacostumbrados, están enojadísimos. El inglés está
le pasó de todo, se muere la reina. No, claro. Es un rey. Coincidamos con lo que decís vos, le pasó de todo. Tiene a Merkel, tiene a William, tiene a Charles III y se le murió la reina. O sea, y lo encima único que le falta es que se le hunda la isla y estamos bingo. Claro, Rishi Sunak que tiene una aprobación del 22%. Claro. Es decir, parece un presidente promedio latinoamericano. Exactamente. Mal, ¿Y cómo ves a Alemania hoy, que fue la mochila de la crisis? Porque indudablemente la crisis europea la capeó en la mochila Merkel, que para mí fue magistral. ¿Y cómo ves hoy el tema con respecto a Alemania, Grecia y los demás países europeos, que algunos se están acomodando y otros no? Yo creo que están todos en una política de encierro, de tratar de resolver sus propios problemas, porque a la mayoría de los presidentes les cuesta sostenerse. Eso es un gran problema. ¿Es falta de liderazgo, decís vos? ¿Falta de liderazgo? Sí, tienen enormes problemas para mantenerse, por lo cual... Nosotros podríamos darle un par de libros, podríamos dar un par de libros. Claro. Encuentre un líder en Argentina. No, pero realmente hay una carencia absoluta de líderes en todo el mundo, y en Europa se está notando, realmente se está notando y mucho. Un ejemplo, ¿no? Es decir, cuando inicia la guerra entre Rusia y Ucrania, que todos sospechaban que podía llegar a durar poco al principio, porque Rusia la planteó como una guerra relámpago que no resultó como relámpago, y que se le fueron pasando los meses y se le entró a complicar. Realmente no tiene muchos logros que mostrar Putin en poco más de un año de guerra. Una de las primeras secuelas que tiene esta guerra inmediata, porque fue prácticamente inmediata, es que se dieron cuenta que si participaba la Unión Europea, ni hablar la OTAN, ¿no? Pero si participaba la Unión Europea, se terminaban de enterrar. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que están haciendo ahora es darle armas con tal de no participar. Claro, yo te doy armas y plata con tal de no participar. Yo pago por no estar. Esto es lo que hace la OTAN y lo que hace la Unión Europea. Claro, sí. De hecho, te digo, hay que empezar a leer, viste, la letra chica de lo que dice cada uno, de los aliados de un lado y del otro en esta guerra, porque vos vas a ver que China dice no, porque hay que acabar con las sanciones a Rusia y qué sé yo, pero en el momento que se sientan todos a votar, a su aliado generalmente se abstienen. Claro, nadie sanciona nada. Porque del lado, claro, es decir, tanto Europa y Estados Unidos por el lado de Ucrania, como Rusia, del lado de Rusia, China, la India, Sudáfrica y algunos países más, todos le están diciendo a su propio, che, basta. Es decir, los chinos, ¿dónde están basando su poderío? En el comercio. A mí me estás arruinando todo el comercio internacional, hermano, cortá con esta historia. Presentó un plan de paz de 12 puntos ahora, porque quiere que esto se acabe. Hace rato que le está diciendo Xi Jinping a Putin, basta. Es decir, esto se tiene que cortar, sentate en una mesa de negociaciones, y lo mismo le está diciendo a la Unión Europea y la OTAN a Ucrania. Entendemos lo que está sufriendo, sos un país invadido, sos el agredido, todo eso lo recontraentendemos. Hay crímenes de lesa humanidad cometidos ahí, todos de acuerdo, pero sentate a negociar porque nadie aguanta más. Claro, y terminala. Hay un agotamiento de... Pero ahí hay un problema, porque Putin es un tipo totalmente despiadado. Y Putin se está jugando su potencia y su poderío y su liderazgo en esto. Si esto fracasa, Putin fracasa. A ver, para Putin, escrúpulos es un delantero griego. Sí, claro. ¿Entendés? Claro. No tiene. No sabe lo que significa eso. No entiende lo que significa esa palabra. Claro, totalmente de acuerdo. Por algo piloteó la Guerra Fría desde inteligencia y se ha mantenido más de 20 años. Entonces, es decir, es un animal político que hay que reconocérselo, pero sus métodos hay momentos que son muy estalinistas. Pero esto no es consecuencia de aquel final de la Guerra Fría URSS y Estados Unidos. No. Sí. No cada uno a su vez, o sea, en Rusia más permanecer, porque bueno, Rusia salimos de un
gran conglomerado soviético, Unión de las Repúblicas Sociales Soviéticas, a un gran conglomerado de ricos por un lado y pobres por el otro, con un líder que no es líder, sino que es déspota, digamos. Y Estados Unidos pasó lo mismo, o sea, digamos que como que se distendieron al largar el botón rojo. Lo que pasa es que hoy la cosa está mucho más complicada. Sí, Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2001, pero levantó más cabeza. Si vos ves la participación, la cantidad de países que arrastraban en una invasión, por ejemplo, la primera invasión a Irak, fuerte, en el año 91, arrastró 36 países detrás de Estados Unidos. Participaron 36 países, nosotros con Dona Besita, ¿te acordás de Nosotros también, con Carlos Saúl Menem. Bueno, 36 países detrás. Cuando fue otra vez a Irak, fueron 4 o 5 medio apretados que después se fueron retirando, España entre ellos, porque recibieron el ataque de Atocha y vos decís, basta. Es decir, cada vez tiene menos aliados Estados Unidos, cada vez va más solo. Es decir, y Estados Unidos nunca libró una guerra importante, jamás solo. Nunca. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, siempre con sus aliados, claro. Nunca se mandó solo. Ellos después te venden que ganaron la guerra, pero detrás había unos cuantos países ayudando a esa idea estadounidense. ¿Y, ¿no? por qué, hoy no están esos países. ¿Y por qué Estados Unidos, que es la que nos enseña que es América, porque los demás no somos América, ¿y por qué Estados Unidos, que es América, nunca realmente se une a América y crea un bloque? También será porque América no es nada. No, a ver, acá, mirá los últimos presidentes norteamericanos que hicieron con Latinoamérica. Obama, por ejemplo, en toda su campaña, claro, preelectoral, directamente casi no habló de Latinoamérica y mientras estuvo, mantuvo una relación cordial, pero tampoco se metió demasiado. Y en el último año, cuando él ya sabía que se iba, había sido reelegido, ya está, digo, yo ya sé cuál es mi fecha de que me voy a hacer el Obama que me gusta, y ahí empezó a hablar con los iraníes, habló con los cubanos, ¿viste? Empezó a hablar con todo el mundo y se fue. Después, bueno, ya sabemos, vino Trump, que se peleó con todo el mundo, porque una cosa increíble, ¿no? Trump cometió el mismo error que Bolsonaro en Brasil, a nivel alianza geopolítica, que se peleó hasta con los de derecha. Es decir, se peleó con Europa. Con los propios que lo habían votado. Por ejemplo, tuvo chispazos Bolsonaro enormes con Uruguay, con Chile, cuando eran de derecha, y hubo desplantes a la Argentina. Es decir, una locura. Es decir, no generó ninguna alianza, Trump tampoco generó ninguna alianza, de hecho rompió casi todo, la OTAN estaba casi desintegrada. Bueno, entra esta nueva era de Biden, que es un presidente bastante débil, pero con, digamos, una idea un poco más integradora del mundo. Eso lo logró un poquito, pero es tan débil Biden que la verdad que nadie lo toma en serio. Entonces como que llega un momento que faltarle el respeto a Estados Unidos es casi un deporte nuevo, digamos, ¿no? Y ahí voy a tu sapiencia. ¿Y qué hacemos? ¿Jugamos o no vamos al mazo? Porque Estados Unidos va a entrar en elecciones. Claro, acá, por ejemplo, en Estados Unidos, los recambios posibles que tienen en este momento, más fuertes políticos, son mujeres. Y siempre han boicoteado a cualquier mujer presidenta en los Estados Unidos, pero la verdad que con ese, se puede decir, machismo político que han tenido los Estados Unidos en sus cuadros, salvo para ponerlo como vicesecretaria de Estado y hasta ahí llega, hasta ahí llega. Han quemado todos los cuadros políticos y los pocos que quedan están tan viejos que nadie se atreve a ponerlo. Mirá lo que está pasando con Biden, ¿no? Es decir, por la edad que tiene y algunas cosas que le pasan, por lo cual los nuevos cuadros, como por ejemplo, de un lado está Michelle Obama, la vicepresidenta propia de Biden, es decir, los grandes cuadros que están apareciendo, que de afuera miran, es un cuadro interesante, son mujeres, es decir, no están quedando. Bueno, ahora por ejemplo, del lado de los republicanos de los hombres está el gobernador, por ejemplo, de la Florida, pero no hay mucho más que contar. Estados Unidos quemó muchas naves a nivel interno, generó esta
polarización, esta grieta enorme como la que tenemos en Argentina, en Estados Unidos, que siempre han sido los republicanos y los demócratas, fue desapareciendo el electorado medio, que un día votaba uno, otro día votaba otro, eso fue desapareciendo, se fue polarizando. O sea, fomentaron el fanatismo. Totalmente. Pasó en Brasil también. Pasa acá también. Y acá, que es una locura, digamos. Hay muy pocas cabezas frías en los espacios argentinos. Vos podés encontrar alguna cabeza un poco más fría en un Larreta, por ejemplo, o del otro lado en un Guado de Pedro. Y vos decís, son personajes que tratan de ser bastante conciliadores, que de afuera del espacio político son saludados y diciendo, bueno, yo no comparto ni la mitad de cosas de las que vos pensás, pero bueno, un placer verte, digamos. Hay muy pocos políticos de esos antigrieta en la Argentina, y la verdad que son los que menos terminan resultando, porque la gente se polarizó tanto en su discurso, se fanatizó tanto, porque los políticos eran los fanáticos, ahora fanatizaron tanto a la gente, claro. Que el electorado pide sangre de cualquiera de los dos lados. Entonces llega un momento que cualquier propuesta que pueda llegar a ganar la Argentina va a tener algún tinte extremo. Y como vos hablabas de la Segunda Guerra Mundial y esa novedad que se llamaba hitlerismo, se llamaba Mussolini, se llamaba Perón acá, entre nosotros, que son perfectas características de los grandes nacionalismos. Exactamente, los grandes nacionalismos. Hoy, ¿qué me tenés que decir con respecto a todo lo que dijimos? Por un lado, toda esta unión del Frente de Todos, que parece que fuera el Frente contra todos. Y por otro lado, la unión de Juntos por el Cargo, porque parece que todos se pelean también por llegar. Unos piensan que ya ganaron y otros piensan que no que puede ser que no pierdan. Y en el medio, ¿a quién tenés? A Javier Milei. ¿Qué opinás vos de Milei? A ver, yo creo que Milei, si uno escucha lo que decía hace 4 años, de hecho hemos compartido espacio en tu programa con Milei. Sí, cómo no, sí. Escuchaba cosas que decía Milei, y compartimos miles de canales con él y charlamos hasta una vez, compartimos un café a la vuelta de un canal. Lo que decía hace 6 años, 5 o 6 años, a nivel económico no era distinto, a nivel político sí. Es decir, creo que inventando un personaje que se lo está comiendo, porque llega un momento que el 90% de las cosas que dice, que quiere hacer, la única forma de hacerlo es cambiando la Constitución, por ejemplo, ¿no? Cosas así, cosas imposibles. Y uno dice, no va a ocurrir, es decir, evidentemente no se va a poder hacer, digamos. Tiene un electorado con un plan para el electorado, pero no para un plan para un gobierno. Yo creo que Milei armó un plan para un electorado, pero no para gobernar, ¿no? Es decir, gobernar de esa manera tenés que abandonar la democracia, directamente, porque cuando te dicen, yo voy a hacer esto, y lo demás no sirve, uno le tiene que decir, mira, te aviso que hay un Congreso que siempre es chivo, para todos los oficialismos fue chivo, tenés una justicia que ha jugado por un lado para el otro, no te va a ser fácil, y vas a tener la liga de los gobernadores que tiran por un lado y por el otro, no vas a poder. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar el Congreso? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como Hitler, que quemó el Reichstag, ¿viste? Y cerró todo y se quedó él solo? No podés. Entonces llega un momento que, si vos lo querés plantear como realizable, deja de ser democrático. Eso es, digamos, la idea Milei. Si vos ves, por ejemplo, el oficialismo, hay tantas visiones del oficialismo como tantas visiones que hubo del peronismo en 80 años. Es decir... Claro, sí, bueno, pero la pregunta del millón que te diría vos, con las canas que me tiño para parecer un poquito más viejo, te diría, ¿qué peronismo me hablas? Claro. ¿Cuál es? Hubo peronismo de izquierda, de centro, de derecha, liberales, claro, revolucionarios. Hubo, si hay algo que es el peronismo, es una construcción para un gobierno con un ideario que adecúa a las circunstancias, ¿no? De una forma bestial. Pero llegado el caso, Eduardo, que yo coincido absolutamente en lo que dijiste con respecto a Milei. Llegado el caso,
la gente no se tiene que dar cuenta que el peronismo, el libreto es el mismo, porque la concreción de los hechos no existen. Si tenés un país que no tenía pobreza y hoy tiene pobreza a mansalva, que no tenía inflación y tiene inflación a mansalva, que tenía problemas de seguridad y tiene problemas de seguridad a mansalva, quiere decir que todos los gobiernos fracasaron, incluido Macri, incluido ellos. Claro, hay una cuestión que tiene el peronismo que nunca hay que subestimar, que es esa capacidad de adaptación. El peronismo se ha adaptado a casi todos los discursos. En cambio, por ejemplo, Juntos por el Cambio no se puede adaptar. Milei no se puede adaptar. Milei no puede decir, bueno, está bien, voy a ser populista porque es la que sirve. No puede adaptarse. Juntos por el Cambio combatió tanto eso que no se puede adaptar. Vos tenés visiones más duras o menos duras de una misma idea en estos partidos, ¿ok? Hasta en la misma partición que ha sufrido Milei en las últimas semanas con las acusaciones. Es decir, hubo participación en la de Milei, hay participación en Juntos por el Cambio, hay participación en el oficialismo. Claro. Entonces vos decís, ahora, el peronismo tiene algo que no tienen los demás, que es esa capacidad de ser lo que ellos quieran ser. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿qué se necesita hacer? Bueno, voy a hacer eso. Bueno, los otros partidos pero eso no es una falta de nosotros, del pueblo como cultura, de no entender que eso pasa. Es mi pregunta muy profunda, realmente. Claro, hay que tener el peronismo como una idea de base adecuada a los tiempos. Es decir, es un movimiento político que siempre se ha preparado para gobernar. Y hay otros que son movimientos políticos que se prepararon para defender sus ideas. Sí. Y a veces vos, defendiendo tus ideas, te encerrás en tu nicho. Y eso no te permite la capacidad de adaptación. Y cuando vos entrás en el poder y te terminás adaptando, como le pasó a Macri, que empezó a hacer todo lo que hizo el kirchnerismo, empezó a poner cepo al dólar, hizo todo lo que había criticado, un kirchnerismo de corbata. Claro. Es decir, lo mataron. ¿Por qué? Porque él no se vendió con capacidad de adaptación. El peronismo puede ser ese farsante que en el fondo no te está mintiendo, te está diciendo, soy capaz de ser un farsante y administrar. Es decir, es de un pragmatismo. Pero yo me pregunto, porque yo hace 2 años venía diciendo, 2 años largos, venía diciendo que como habían elegido el gobierno, como habían asumido nuevamente, pensaba que el kirchnerismo estaba próximo al velatorio. Y hoy tengo mis serias dudas, pero no por ellos, sino por lo mismo que vos decís. Ellos se adaptan, pero ¿cómo le creen? Porque los números cantan otras cosas y tu bolsillo canta otras cosas. No hablo de teorías políticas, no hablo de la CLO, no hablo de tu bolsillo todos los días y tu progreso. Bueno, por ejemplo, cuando empezó este gobierno, empezó con un alto índice de aprobación, sobre todo por Fernández. Situación que la pandemia lo termina de caer y nunca más pudo levantar cabeza. No, pero en la pandemia era Gardel y Lepera y Superman. Hasta que los primeros 3 meses. Claro. Yo recuerdo el día que puso la parte de la vacunación VIP. Y hasta que nos enteramos la fiesta de la esposa, era Gardel y Lepera y había subido al 70% de positivismo, sin hacer nada. Increíble. Habiendo desechado las vacunas, habiendo dicho que, claro, está todo mal, y de los muertos no se habla nada. Ahora, ahí te sacó de la ciudad y te mandó a cruzar el desierto, ¿ok? Y el desierto fue largo. Y hoy, por ejemplo, vos tenés un oasis, el peronismo tiene un oasis a donde caminar, lo tiene, pero dice que no se presenta. Porque, por ejemplo, si vos jugando, fantaseemos juntos. Sí, fantaseemos juntos. Si hoy, bueno, vamos a suponer que se hacen una fórmula. Digamos, una fórmula Massa vice Guado de Pedro. Sí. Te digo un ejemplo. Massa, Guado de cero kirchnerismo,
con un kirchnerismo de excelente buenos modales y cerebro como el de Guado, pero más arriba. Y vos decís, y esa fórmula le puede pelear a cualquiera, de alguna manera. Ahora, a Guado no lo conoce a nadie y Massa no se quiere arriesgar a ser quemado de entrada, porque sabe que tiene futuro. Ahora, tiene oasis el peronismo para adelante, por eso no hay que darlo por muerto. Hay un par de personajes que están ahí dando vuelta y que están esperando el momento, y como, ¿no? Es decir, como decís vos, tiene un montón de territorios cautivos, de feudales, que van a seguir apoyando al que sea peronista, con el apellido que sea, porque ellos no son peronistas. Si vos tenés un presidente que dice que su mejor gobernador es Gildo Infran, bueno, tomátela. Claro, bueno, ahí viene el tema, porque vos después tenés del otro lado, vamos a tomar Juntos por el Cambio, digamos que la alianza más grande de la oposición, y ahí vos tenés un montón de partidos, por ejemplo, ¿qué papel va a jugar el radicalismo en esto que ha sido ofendido por Juntos por el Cambio en los últimos 8 años? Lo han usado, perdón, porque el radicalismo... Lo han obviado, lo han obviado, no lo han usado, lo han obviado. No, lo usaron de inmobiliaria. Claro. Lo usaron de inmobiliaria, es decir, vos tenés... Claro, lo agarraron y dijeron, vos que tenés edificios en todas las provincias, en todas las ciudades, bueno, usemos los edificios. Digamos, ¿no? Usemos tus punteros, tus locales en todo. Y lo usaron, no le dieron nada. Hay que decir que se eligieron malos radicales para estar dentro del gobierno de Macri, como Aguad, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, el radicalismo es una fuerza centenaria que merece un poco más de respeto dentro de esa alianza, y hay algunos que están levantando la voz como Morales, que dicen, bueno, basta, muchachos, decir, ¿qué vamos a hacer? Los que entregan la estructura, es decir, ya está, ¿entendés? Es decir, Juntos por el Cambio no terminó de armar una estructura poderosa nacional, se quedó en las grandes ciudades. Y ahí estamos de acuerdo. Jugando el radicalismo. Entonces vos decís, bueno, ¿qué papel va a jugar esa gente? Y después están las palomas, los buitres, ¿viste? Los halcones, o como lo quieras llamar, que se están matando entre ellos, que parecen opositores. Entonces vos decís, lo que pasa que tenemos, lo que tenemos un poco de memoria, y vos la tenés mucha gente que está hablando del PRO, por ejemplo, pero yo conozco a la piba desde la época que fue ministra de Trabajo. Entonces, y era la piba, y se había enfrentado a Moyano. Conocés a Lustó, que es el de la 125, y que Moreno lo iba a cogotar en el balcón de la Casa Rosada. O sea, tenés personajes que son jodidos, que no pueden decir, no, yo aparecí ayer, soy nuevo. O sea, el único nuevo es Milei, el resto tenemos todo un Omanes, que es un outsider, o Tetaz, que es otro outsider, que es lo que puede traer renovación en estos, digamos, en estos monstruos o elefantes que se están creando. Pero si no hay un cambio de mentalidad y no hay un cambio de política, este país un día no existe, por más que nos cuenten que es Disneylandia. No, pero claramente, porque en realidad hay una forma muy poco seria de hacer política en la Argentina, y se hace desde personajes que ya, digamos, hay que reconocer, el último gran personaje histórico de la política que está quedando es Cristina, y tiene un nicho de 25. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Te estoy hablando de animales políticos en serio, gente que demuestra pasión, digamos, por esa persona. Después es como que no hay tanto, es decir, si vos empezás a mirar, no salieron cuadros interesantes, y cuando salieron alguien interesante, maduro, reflexivo, moderno como Manes, lo mataron, ¿no? Le pusieron el pie. Cuando empezó a hacer críticas de la mala política dentro de su propio espacio, lo salieron a matar, como diciendo, acá no se critica al propio. ¿Cómo que no se critica al propio? Ese es el gran error de la política. Es un error. Es decir, claro que se critica al propio. ¿Querés criticarlo internamente? Está bien, querés tener, no darle de comer a otro, bueno, pero ¿cómo que no va a haber autocrítica? Porque uno de los grandes problemas de Argentina. Y ese es uno de los grandes problemas de Argentina, que no tiene autocrítica. O sea, yo no escuché nunca decir a Mauricio, me equivoqué, fui lerdo, fui corto y no me animé a cambiar lo que tenía que cambiar. Que sería sensato.
Pero porque acá no hay castigo, porque la sociedad no lo castiga. Porque no tenés, como vos decís, no tenés grandes líderes. Si no, Milei no me diría lo que mide. Porque yo coincido con vos lo que dijiste de Milei. Milei es una cosa propuesta económica y otra cosa es una propuesta política. Porque para la propuesta política necesitas consensos. Consenso país, consenso cámara, consenso... Milei no acepta ningún libertario de ninguna otra parte del país salvo a él. Entonces no genera ninguna alianza propia. Claro. En la última elección hasta lo desconoció Esper. Sí, Yo decía, ¿cómo no estaban juntos? No, es otra cosa. ¿Cómo? Entonces llega un momento que estás vos solo y nada más. Sí, es decir, hay cosas que son irreales, digamos, ¿no? Es decir, que también la política en cualquier parte del mundo tenés que generar alianzas, no alianzas oportunistas, sino alianzas pensantes, es que además, Eduardo, con tu conocimiento y el mío, sabemos que si vos no creás un pacto real del país que querés llevar y estás acompañado por las demás fuerzas, fracasaste. No podés avanzar. Pero más bien. No podés avanzar. De hecho, la realidad, Raúl, la realidad de cualquier país está haciendo cambiar las visiones políticas de los presidentes. Los está llevando a traicionar lo que dijeron. Te digo dos ejemplos de esta última semana. Personajes que vienen de la izquierda y que se posicionaron al final de forma más madura y demás en la centro-izquierda, como sí. Boric o como Petro, ¿no? Boric en Chile, Petro en Colombia. Boric está mandando las tropas contra los mapuches y Petro hoy le mandó todo lo que tenía contra los campesinos. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque la realidad nos está pasando por arriba, diciendo, bueno, yo en la campaña te podía sentar, pero la verdad que la realidad me está pasando la realidad. ¿Y qué, hablando de eso, que yo tengo un amigo mexicano y me comentaba en su momento, cuando había ganado López Obrador, que bueno, que ahora venía el cambio a México. ¿Cómo lo ves a López Obrador con los despelotes que hay en México? Olvídate. De hecho, por ejemplo, cuando, te cuento algo, cuando sube Alberto Fernández, sí. Alberto Fernández sube con una idea, por eso yo creo que la derrota de Fernández es doble, porque esa idea era muy buena y tenía con qué en ese momento. Él tuvo la mala suerte de que a los 3 meses la agarró una pandemia y ahí perdió, digamos, esa posibilidad de integración. Pero Alberto Fernández ingresa con una idea no solamente para Argentina, un poco más regional y no extrema como había sido con Chávez. No, quería como un centro izquierda en Latinoamérica, más pensante, más culto, más reflexivo, empático con lo que pasaba con la gente, y tratar de generar una alianza con los poquitos países de izquierda que había en ese momento. Hoy la izquierda es ampliamente mayoría en toda Latinoamérica, ¿no? Son 6 países más de izquierda que de derecha o de centro derecha. Claro, entonces es decir, hoy lo superan ampliamente. Pero, ¿qué fue? Fue directamente, la primera encuentro que tuvo Alberto Fernández fue con López Obrador. Le dijo, mirá, me parece que vos una persona intelectual, sos vos que tiene que liderar. Y lo primero que le dijo López Obrador, que hacía poco que estaba, le dijo, no, Alberto, eso es para vos. Porque yo, mi problema lo tengo del otro lado de la frontera. A mí me comen crudo. Yo entre el narcotráfico, lo que me pasa del otro lado, si yo no me hago respetar, estoy isolado. Yo tengo que pensar en lo que me está pasando acá adentro y voy a ver cómo lo hago. Es decir, era evidente que esa alianza no podía liderarla López Obrador, que estaba más destinado a Alberto Fernández, que donde iba se lo escuchaba, en ese momento tenía una amplia... Sí, claro. Fíjate los viajes que hizo mientras estaba gobernando Macri todavía a Portugal, a España, que era recibido ya como si fuera el presidente. Entonces, tenía una enorme popularidad Fernández en ese momento y podría haber generado la alianza. Tuvo lo de la pandemia, pasaron un montón de cosas y está bárbaro. Después, él tampoco recuperó ese poder ni esa imagen, dio 50 tiros al pie, exportó pies para seguirse dando tiros, ¿no? Y eso quedó en el camino. Ahora aparece Lula, y aparece un nuevo Lula, un Lula que está más en el centro. Claro, es otro Lula. No es el Lula que tiene aliados
aliados liberales, que te dice, bueno, hermano, yo vengo a arreglar cosas, no vengo a hacer el bombo, yo vengo digamos, a tratar de descomprimir. Pero no te olvides que Lula en el medio tuvo a Bolsonaro. Entonces es lógico que Lula no sea el mismo. Acá podría ser lo mismo, pero Lula no puede ser el mismo. No podía ser el mismo y era una tontería. De hecho, él en la campaña decía, yo no tengo el país que tenía en el 2003, es decir, ¿qué estamos hablando? Es decir, nada que ver, es decir, Lula lo que está haciendo es, de alguna manera, intenta ser el padre de estas nuevas izquierdas latinoamericanas, y como padre es muy duro dando correctivos, porque ha sido duro con Maduro, ha sido muy consejero con Fernández, como diciendo, fíjate estas cosas, ¿no? Ha sido contemplativo con los Estados Unidos, ha charlado y charla perfectamente, digamos, como con cualquiera, digamos, es decir, es un Lula que quiere pararse en el plano de estadista y decir, a ver, por mi salud, por mi edad, puedo estar un periodo, es decir, está todo bien, trato de acomodar algunas piezas que Brasil necesita. Y trato de salir bien. Digamos, claro, salir de un poco de este lío y retirarme contento de que salí de toda la angustia y amargura que pasé con todo el tema de las causas. Entonces, bueno, me reciclo políticamente y acomodo las piezas. Yo te puedo asegurar que estoy en contacto con asesores de Lula muy cercanos, y de hecho hablo todos los días, y vos los escuchás, y yo creo que Lula tiene una base mucho más extrema de lo que Lula es. Lula es un tipo que le está diciendo a todo el día, todo el tiempo, le está diciendo a los propios, retándolo, diciendo calma. Cuando armó el gobierno y empezó a armar un gabinete donde metió gente del PT, pero empezó a llamar a gente de los otros partidos, los del PT en principio se enojaron. Fíjate vos que en la transición Lula no estaba, la estaba haciendo Atkins, ¿no?, su vicepresidente, y en un momento Lula bajó, retó al PT, dijo, acá ganamos gracias a otros partidos, acá es un gobierno de todos, acá se acabó, esto no es ganó Lula, somos todos del PT, claro, no, claro. Se acabó, y les puso un correctivo a todos, y de hecho la mayoría de lo que son los ministerios sociales no están en manos del PT, es decir, se los dio a... Bueno, por lo menos Lula aprendió algo. No, pero el tipo sabe que Lula es pragmático, claro, también, ¿eh? Lula es pragmático también. Lula te dice, nosotros no podemos volver digamos, a juntarnos con cualquiera, a decir cualquier cosa, nosotros no podemos ser los mismos que éramos los de UNASUR, era otra realidad, el mundo cambió, Brasil tiene que resurgir y ser nuevamente respetado. Bolsonaro prácticamente encerró Brasil, no tuvo mucha relación con el mundo, por lo cual el tipo empezó a tocar puertas por todos lados diciendo, vamos, te cuento una. Uno de los asesores de Lula me decía hace unas semanas, estamos muy interesados en hablar, no tanto con los gobernadores de Argentina, con los intendentes de Argentina, de Paraguay, de Uruguay. Es decir, fíjate vos que no es un tema ideológico. Queremos que haya una relación de comercio entre ciudades. Está bueno. Entre ciudades. Está bueno. Que vos exportes, que una ciudad, un tipo de un pueblo, de una ciudad exporte a Brasil, ponele, y que Brasil le mande cosas. Están pensando en tener un comercio más real fuera de la gran política, es decir, generar redes de comercio más de base. Y están organizando dos cosas, Brasil, que todavía no trascendió, te lo adelanto. Una es un encuentro de ciudades latinoamericanas y unir estas puntas. La otra que están armando, se calcula que en un mes, un mes y pico, un encuentro de juventudes políticas, capaz que va a ser en Foz de Iguazú, te tiro, capaz que en Foz, y ahí están invitados desde la Cámpora hasta otros, hasta otros partidos políticos no de izquierda ni... Es decir, quieren juntar a los pensamientos latinoamericanos desde los jóvenes, que son los menos escuchados, los que nunca llegan, porque siempre están arriba lo mismo, y que empiecen a tirar como
un lugar para tirar ideas, digamos, ¿no? Está bueno, y es como está muy bueno. Me parece que ahí va a haber de varios colores políticos. Y me parece que está bueno que venga de un Lula eso, digamos, no le tiene miedo a hablar con alguien que no piensa como él. Me Pero parece que eso es lo es coherente. inteligente. Lo incoherente es que si vos pensás distinto que yo, vos sos mi enemigo. Podemos dialogar, podemos no coincidir en determinadas ideas, pero seguramente en algún tamiz vamos a estar coincidiendo. En algo vamos a estar coincidiendo siempre. Claro, la oposición Balbín-Perón murió hace mucho, sobre todo en Argentina. Esa política de respeto donde se mataban en los discursos y cuando Perón muere, se muere un amigo. Un amigo, exacto. Es decir, vecino, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo. No sabés lo que te agradezco la charla, por todo lo que sabés, por todo lo que nos brindás todos los días en televisión y por el pedazo de tiempo que nos brindás a nuestra gente. Así que te agradezco muchísimo. Próximamente seguiremos charlando porque estos cambios van a seguir y creo que se van a profundizar. Gracias por atenderme, Eduardo. Un abrazo muy grande. Chau, chau. Un abrazo y buen viaje. Gracias, gracias. Bueno, ustedes, Eduardo Martínez, esta vez no en televisión, directamente para verlo y para charlar como si estuvieran ustedes de este lado y él del otro. Y yo me despido, como dijo él, buen viaje. Chau.